Hola a todos, bienvenidas nuevamente a mi canal. En el video anterior, mientras exponía la información, les pregunté que si ustedes querían ver la información de los escándalos y las violaciones de abuso de menores que hay en el internet de los testigos de Jehová. Y muchos de ustedes me dijeron que sí, que por favor lo mostrara. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Voy a mostrarles tanto los casos que hay, algunas de las víctimas, porque la verdad no puedo mostrar todas, son demasiadas. Y me quedaré aquí por horas si les muestro toda la información. Así que voy a mostrar algunas víctimas. También vamos a hablar de por qué es que existe tantas violaciones dentro de la organización, tantos abusos de menores y no han salido públicos. Y también, como último, quería dejarles saber que hay muchos links que voy a dejar en este video y en el blog para que ustedes busquen, porque la verdad es que información hay hartísima en cantidad que yo no la puedo cubrir en un solo video, pero mientras más encuentre, voy a seguir agregándola a la descripción. Y algunas están en inglés, algunas están en español. Entonces, como es bastante información, entremos a ella. Voy a pasar a dar los nombres y los casos. Ustedes los pueden investigar individualmente. Estos son casos que han sido reconocidos por los medios de comunicación. ¿Okay? Y el primero es del 17 de noviembre de 2005. Oscar Omar Osorto, testigo de Jehová y anciano de congregación, fue expulsado y condenado a 25 años por cargos de violación de menores. 19 de diciembre del 2006. Marcel Simonín, 66 años, anciano, testigo de Jehová, fue declarado culpable de agresión sexual y destituido como anciano, aunque no se sabe si fue expulsado o no. 12 de noviembre del 2006. Enrique Baena Robles, también anciano, es detenido por el delito de violación de un niño. Los artículos no indican si continúa siendo testigo o si ha sido expulsado. 19 de julio del 2006. Shuri McGee, testigo de Jehová, es acusado de múltiples cargos de abuso sexual a un niño. 26 de junio del 2006. Jesús Cano es despedido de Betel y expulsado por tratar de atraer niños. 17 de abril del 2009. Francis Gandhi, anciano de congregación en la ciudad de Caliajum, en Sierra Leona, África, es acusado de violación de una niña de 11 años. Junio del 2012. Jonathan Kendrick, 41 años, acusado de abusar sexualmente a Candice Conti, 9, durante 2 años desde 1995. La corte decretó que Conti fuera indemnizada con $28 millones. La cantidad fue reducida a la 10ª parte, $2.8 millones. En junio de 2015, Candice Conti se olvida de su reclamo por supuesta injusticia y su acuerdo con las normas de los testigos de Jehová y ha aceptado un arreglo por $2.8 millones. En julio del 2015, la Real Comisión de Australia calculó en 1.006 casos de menores agredidos. El fiscal Angus Stewart definió a los testigos de Jehová como una secta insular con reglas diseñadas para detener los informes sobre abusos sexuales. Y estos son los que están en este link. Como dije, pueden investigar individualmente cada uno de ellos. Pero ahora voy a pasar a hablar acerca de algunas de las víctimas y sus casos y cuánto ha tenido que pagar la Watchtower por esto. Primero, en Montana, en septiembre 26, 2008, un jurado decretó que la sociedad Watchtower pagara $35 millones a una víctima de abuso sexual. La víctima, de 21 años ahora, afirma haber sido víctima de abuso sexual infantil por parte de uno de los miembros de la congregación en el estado de Montana. La mujer y otros 2 integrantes de su familia alegaron haber sufrido abusos entre las décadas de 1990 al 2000 de manos de un tercer familiar, miembro de los testigos de Jehová, y afirmaron haber acusado ante los clérigos a esta persona. Sin embargo, la Watchtower en Tract Society of New York, la Organización Nacional de los Testigos de Jehová,
optó por manejar el caso de forma interna y pese a que se expulsó al supuesto abusador en el 2004, solo se lo reinstauró a la congregación al año siguiente. La demanda es por negligencia presentada ante la justicia. La organización tuvo que pagar $35 millones a esta víctima. Otro caso es el de Palmer, quien violó a su hija por más de 12 años. Y el link que estoy dejando es de la página de una ex miembro de los Testigos de Jehová muy reconocida. Y ella tiene todos los documentos y las mismas cartas que se enviaron dentro de la congregación de los ancianos a la sucursal y de la sucursal a los ancianos, con los detalles de lo que la víctima habla, porque su padre la abusó a ella y a su hermana cuando eran menores y por muchos años, por 12 años. Y aunque ellas fueron de adultas que hablaron, la manera en cómo la sucursal tomó este caso es muy pobre, porque no se hizo justicia y la persona hasta el día de hoy sigue libre. Pero estoy dejando el link para que también lo puedan leer. El próximo caso fue en San Diego, California. Y fue de un joven llamado José López, quien demandó a la Watchtower por no advertir a los feligreses que había un abusador de niño entre medio de ellos. Él fue sexualmente abusado de niño por un miembro de la congregación llamado Gonzalo Campos. De hecho, que si ustedes lo ponen su nombre en Google, su cara aparece inmediatamente. Quien, luego de haber violado a este joven, admitió que había violado a otros 7 niños en la congregación. El estado de California pidió los documentos a la sede de New York para investigar las acusaciones y ver las pruebas. Y claro, la Watchtower se negó completamente. Al negarse, el abogado de este muchacho lo que hizo fue llevarlo y pelear el caso hasta que llegó hasta la Corte Suprema de California. Y el juez dictó que esos documentos, esas pruebas, se mostraran y que fueran 15 años retroactivos los que se investigaran. La Watchtower, después de que el juez dio ese veredicto, se negó. Y por negarse, por día fue multada $4,000. La cifra llegó a $2 millones que ellos tuvieron que pagar por rehusar mostrar documentos que ellos tienen muy bien escondidos en la Watchtower. Y este no fue el caso, después hubo un caso después que este mismo abogado peleó. ¿Y qué pasó con ese caso? Recién la Watchtower mostró los documentos, pero solamente mostró, en vez de 15 años, mostró 5. Y absolutamente todos los documentos, los nombres de las personas fueron borrados, tenían un marcador negro. Aparte de eso, a José López, la Watchtower tuvo que pagarle $13.5 millones por indemnización. Algo que quería mencionar que me hizo pensar a mí fue el hecho de que la Watchtower bajo ninguna circunstancia quería mostrar estos documentos. No quería ni por si acaso que nadie se acerque a estos documentos. Por mucho tiempo han peleado para no mostrar nada. Y yo me puse a pensar y dije, si es una organización transparente, como ellos se hacen ver dentro de su grupo, dentro de sus miembros, ¿por qué no son transparentes también afuera? ¿Qué hay de malo si un juez de la ley está pidiendo documentación que puede salvar o puede ayudar a una víctima? ¿Por qué se obstaculizaron para no permitir que la ley vea estos documentos? Y ahí es cuando uno tiene que abrir los ojos. Y yo animo a que el que esté mirando este video haga eso. No podría ser una organización transparente que oculte esta clase de documentos y no permita que el público, mucho menos la ley, la vea. ¿Qué clase de organización es?
Es verdad que los católicos también tuvieron sus escándalos y muchas otras organizaciones han de tenerlo. Pero yo estoy hablando de los testigos. Uno, porque fue la organización en la que yo serví y llega bien cercana a mi corazón. Y dos, porque es una organización que se hace ver ante sus feligreses como la única organización que es el pueblo de Dios escogido y dirigido por Dios. Esta organización es la única también que aísla a sus feligreses y los controla a tal punto su mente de que aún las víctimas son calladas. Aún las familias de las víctimas son calladas. Eso no es normal. No es normal que una niña o un niño sea violado y calle. Normal es que si hay una violación se lleve a la justicia y que se haga pública, que se haga saber. No solamente para hacer justicia por el niño, pero para proteger a otros niños también de este depredador. Eso es lo normal. Pero esta organización hace exactamente lo opuesto. Luego el próximo caso es de Cristian Eduardo Gutiérrez, quien fue abusado sexualmente cuando era un menor en Canadá. Demandó a la Watchtower en septiembre 26 de 2017. Y tengo el documento, que se los voy a poner en el link, de la demanda. Y como último caso está el caso de Debbie McDaniels, quien un anciano lo abusó de ella cuando era una menor. Y aunque la Watchtower sabía, no hicieron nada con él. De hecho, unos años después ella se rebeló, empezó a tener relaciones y la expulsaron por fornicar. Interesante que la persona que la expulsó fue su mismo violador. El caso de ella es bien interesante. Tengo un link para que puedan leerla y también un podcast de un muchacho, lo único que está en inglés. Y este muchacho entrevista a distintas personas. El podcast es hermosa información. Bueno, no hermosa por la información, sino está muy bien explicado y con todas las pruebas y los detalles. Así que cualquiera que hable inglés, les sugiero que lo escuche. Voy a dejar los links para que lo puedan ver. Pero esos son todos los casos que yo pude investigar. Son bastantes. Como dije, no he entrado en detalle por cada uno de ellos, porque básicamente todos tienen la misma historia. La historia es que alguien dentro de la organización los abusó. Les dejó una marca, una huella muy profunda. Y esta organización no supo cómo protegerlos. Lo más triste es que muchos de estos casos solo salieron a la luz cuando las víctimas ya fueron adultas y pudieron ellas denunciarlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay cantidades de pedófilos dentro de la organización libres, campantes alrededor de los niños? Y no se hace nada, no se lleva a ninguna corte, no se le entrega los documentos a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué he recibido desde que he abierto este canal muchas personas que tienen la misma historia que la que acabo de contar de tantas personas que han sido abusadas sexualmente? Y hasta el día de hoy muchas de estas siguen calladas. Son varias las que me han dejado saber a mí por sentirse en confianza, pero solo Dios sabe cuántas hay que en silencio no dicen nada de esa historia y sin embargo han sufrido lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen un sistema completamente dañado. Y vamos a entrar un poquito en análisis. ¿Qué clase de sistema tienen los testigos de Jehová cuando se enfrentan a violaciones de menores? Lo voy a sacar del libro Pastoreen el rebaño de Dios, que es el libro de los ancianos. Y vamos con pruebas a mostrar cuáles son las directrices que tienen los ancianos cuando hay alguna acusación. Entonces, vamos a ver las directrices que ellos tienen, los ancianos, cuando esto sucede.
Como dije, lo voy a sacar del libro Pastoré en el rebaño de Dios. Bajo el capítulo número 5, que son las razones para hacer un comité judicial, encontré varios puntos que quiero analizar con ustedes. Y el primero se encuentra en el número 10, donde está mencionando las listas de pecados por los que se debe hacer un comité. Y una de ellas es el abuso sexual a menores. Tiene un pequeño, si ustedes van a ese libro y me siguen, van a ver, tiene un pequeño subtítulo donde dice abuso de menores y explica qué incluye un abuso de menor. Y si van más abajo, en el número 37, muestra cuáles son las pruebas admisibles de un pecado grave. Y se lo voy a leer para que después lo analicemos. Dice, aunque se acuse a un cristiano de un pecado suficientemente grave, no se formará un comité judicial a menos que se haya establecido la comisión del mal. ¿Qué tipo de pruebas son admisibles? Una confesión del pecador, que en una violación de un menor es más que seguro no exista. Deben haber 2 o 3 testigos oculares, no personas que simplemente repitan lo que han oído, y no se emprenderá ninguna acción si hay un solo testigo. En una violación, ¿cuántos testigos hay? Uno, el que está siendo violado. Entonces, ¿cómo podrían mostrar testigos? ¿Cómo podría haber otra persona que asegure o testifique que esto ha pasado? Es ridículo. El siguiente es, si hay 2 o 3 testigos del mismo tipo de pecado, pero cometido en distintos momentos. Vamos a decir si han sido 3 niñas violadas por la misma persona y las 3 vienen a la vez y dicen, oh, a mí también me violó. Entonces sí se puede tomar acción y un comité, porque las 3 tienen que haber sido, o 2 tienen que haber sido violadas por el mismo sujeto. Entonces ya se le toman como 2 testigos. Ahora vamos a ver un poquito más abajo, donde dice, si el acusado niega la acusación. Los ancianos que investigan el caso tratarán de concertar una reunión con él y el acusador. El acusador o el acusado no está dispuesto a reunirse con los ancianos, o si el acusado persiste en negar la acusación hecha por un solo testigo, de modo que no se pueda probar la comisión del mal, los ancianos dejarán el asunto en las manos de Jehová. O sea que un niño, un menor violado, no solamente tiene que confrontarse con su violador para mostrar de que es cierto lo que está diciendo. Del otro lado, el violador también tiene que presentarse para poder hacerse un comité. Y si el violador niega absolutamente la acusación y es la palabra de él en contra de la víctima y no hay más testigos, el caso es dejado en manos de Dios. O sea que no se hace absolutamente nada. Y lo máximo que sí se hiciera a una persona que ha hecho este pecado, es expulsarlo, que eventualmente en un año, tal vez menos, puede volver a ser readmitido sin ninguna penalidad. Es que no entienden que una violación o un abuso sexual, menor o adulto o a quien sea, no es un pecado, es un crimen. Y por ser un crimen, tiene que ser llevado ante la ley. Yo hablo de una manera un poquito fuerte en este momento porque este es un tema que es muy delicado. No solo que es delicado, como les he mencionado, tengo personas que me han contactado. Una de ellas fue la carta que les leí, que gracias a Dios esta muchacha lo demandó a su violador. Pero hay muchos otros que no he mencionado y hay muchísimos más que estoy segura que están ahí, que ustedes lo han vivido, que algunos de ustedes están callados y no han dicho nada a nadie.
y se han quedado con esa cicatriz, con esa marca, esa huella dentro de ustedes. Y no es justo. No es justo que una organización tan grande que predica amor, que predica un paraíso, un futuro mejor, cubran a sus violadores, cubran a estos pedófilos que están dañando vidas permanentes de niños. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estas personas que después cuando crezcan son personas normales completamente? No, tienen un sufrimiento, un trauma que han pasado de niños que se ha quedado ahí. Y que no, aunque tengan ayuda psicológica o hayan podido superarlo de alguna forma, queda ahí el recuerdo, el sufrimiento. Y peor si son sus mismos familiares que los han rechazado. O los mismos ancianos, en vez de votar o expulsar al violador, los han expulsado a ellos, a las víctimas. Entonces, este video es no solamente para mostrar las pruebas que les dije, que otra vez las recalco, van a estar en los links. Yo quiero que ustedes lo investiguen, yo quiero que cada uno de ustedes lo lea por su cuenta, porque solamente cuando uno lo investiga es que se abren los ojos. Yo puedo darles aquí un discurso de 1 hora, 2 horas, pero eso no va a ser mucho. Si ustedes mismos buscan en su computadora y encuentran la información que yo les estoy hablando, ahí va a ser el asunto bien diferente. Entonces animo a cualquier persona que haya pasado esta clase de sufrimiento y que tal vez esté callada y no haya dicho nada, no se calle. No dejen que cobardes estén sueltos, que gente enferma y, como dije, pedófilos estén libres para dañar a otros niños. Más bien al contrario, alcen sus voces, abran al público, dejen saber lo que han sufrido, porque es la única manera en que podamos demostrar qué clase de organización es esta y llevarlos a la justicia. Y estamos viendo ya un patrón de esta organización, ¿no es cierto? Con el dinero son bien oscuros, con el dinero son bien privados, ellos no muestran información a nada oculto. Y con documentos confidenciales también lo son. No cualquiera puede ver estos documentos y ni siquiera la ley que intentó verlo pudo, hasta que ellos dijeron que estaba bien. Eso no es de una organización pura, limpia, transparente, que sirve a Dios. Lo siento, pero no lo es. A los testigos que miran este video les digo, si ustedes no quieren ver esta información, es porque se están tapando los ojos, porque la información está ahí, las pruebas están ahí, las víctimas están ahí. Si deciden mirar para otro lado y no ver la realidad de esta organización, el que va a tener que rendir cuentas a Dios son ustedes. Porque lo único que estamos tratando de hacer esta comunidad y yo es solo decir la verdad y exponer la verdad que yo pueda encontrar. Agradezco que se hayan quedado conmigo como siempre hasta el final. Yo sé que estos videos se están alargando un poquito porque la información es más fuerte y más profunda, pero siempre agradezco de que estén aquí y me estén apoyando. Agradezco los comentarios que constantemente recibo de personas que se interesan por mí y que les gusta y les está ayudando esta información. Desde el más fondo de mi corazón, gracias, ánimo, no están solas, estamos aquí para ustedes y para seguir ayudando a ni siquiera sé a cuántas clases de personas este video vaya a ayudar, pero mi objetivo es noble y eso Dios lo sabe y yo también lo sé. Gracias a ustedes por estar pendientes de mis videos y hasta un nuevo video. Adiós.